1, recuerde que la sesión está siendo grabada para que pueda ser vista posteriormente. 2, mientras no esté participando, mantenga el micrófono apagado para evitar interrupciones. 3, si alguno tiene problemas, escríbalo en el chat. 4, si desea participar, levante la mano o bien escriba en el chat que desea hacerlo. 5, el uso del lenguaje soez o inapropiado no debe ser utilizado en este espacio. 6, respete a todos los participantes y expositores. 7, los talleres brindados por el trabajo comunal universitario son de carácter educativo y formativo, no así terapéuticos. 8, los comentarios brindados por los participantes deben ser referentes al tema tratado. Y por último, disfruten. La idea es que los talleres sean de provecho para todos y todas. No sé, creo que hay gente nueva, me parece. Entonces, bueno, yo me disculpo por no tener la cámara puesta porque es que estoy teniendo unos problemas, pero mi nombre es Daniela López y soy estudiante de Artes Plásticas. Mi nombre es Joana Bonilla y yo soy estudiante de Psicología. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se lograron conectar. Yo soy Iván Lizano y también soy estudiante de Psicología. Buenas tardes, yo me llamo Camila y soy estudiante de Medicina. Buenas tardes, yo me llamo David Sánchez y soy estudiante de Economía y Derecho. Bueno, el taller de hoy es el sentido de la vida. Es un tema un poco ahí complejo, pero vamos a hablarlo un poco y ahí a conversarlo y tratar ciertos temas distintos. Esperamos que lo disfruten bastante. Para empezar tenemos un video introductorio al tema. Entonces, no aparece. Creo que está en modo de foto. No, un momento. Yeah. ¿O será que hay problemas técnicos? Creo que no lo está abriendo. Y si te vas al planeamiento, no lo tienes abierto. Ahí está el link. Qué pena, regálenme un segundo. Voy, creo que ya puedo pasar el link. Voy. Iván, ahí se los envía el chat. Ok. Y es que anda lento mi computadora hoy. ¿Alguien más no podría compartir pantalla, por favor? Para no... Listo, ¿Lo están gracias. viendo? Sí. Sí. Ok, vamos a ver si se escucha. Sí. ¿Lo escuchan? No. Ok, vamos a ver. ¿Ahora? Ok.
Bueno, este era el video, no sé qué les parece, no sé si quieren comentar algo. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de lo que decía y de lo que trataba? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, a mí me pasó. Ay, ¿alguien habla? No, yo iba a decir que a mí me encantó porque esto es una gran enseñanza que por lo general se aprende ya hasta cuando uno está muy, muy grande, que el sentido de la vida es servir a los demás. Que dicha que ahora todos los jóvenes están, muchos jóvenes están metidos en estas fórmulas, así que hay ahora, ¿verdad? Tantas formas de comunicarse y que se den cuenta que el sentido de la vida es eso, servir a los demás. Si usted sirve a los demás, no tiene tiempo para pensar en sí mismo. Entonces, la vida es más fácil, se puede llevar más fácil y todo va fluyendo mejor.
Esa era mi participación. Muchas gracias, chiquita. Gracias a usted por el comentario y todo. Sí, a mí me pasó al principio cuando lo vi, pero antes de que dijeran lo de las letras, ¿verdad? Antes de leer la parte de las letras, que uno lo toma como en tener hijos, ¿verdad? No sé si alguien más lo tomó así, de los que son, no sé, de algunos de ustedes. Pero yo lo vi así como, casi como cuando dicen que el sentido de la vida es tener hijos. Y yo estaba demasiado molesta y ya después vi lo que decía y me pareció demasiado curioso porque es cierto, digamos, parte de por qué estamos aquí es para ayudar a otros, o sea, no es solo por nosotros, digamos. Entonces me pareció bastante interesante y además el video me gustó como en la forma en la que lo demuestra, digamos. No sé si me entiende. Y no sé si alguien más quería hacer otro comentario. Me parece que la profe tiene la mano levantada. Bueno, yo no pude verlo completamente, pero a lo que usted mencionaba, no todas las personas tienen que tener hijos. Algunos pueden tener hijos y otros no. Pero sí hay que dejar claro que hay diferentes formas de tener hijos. Y uno de esos hijos es, como decía Nidia, es ayudando a los demás o siendo útil al otro. Muchas veces cuando uno escucha gente que tiene como una sensación de ya no querer seguir adelante porque tiene ideas de muerte o ya quiere tirar la toalla, realmente es porque de cierta manera no está viendo que es necesario como una pieza de un gran rompecabezas que encaja y que es útil y que tiene que buscar su razón por cuál está aquí en esta humanidad o en este mundo, porque todos tenemos una razón por qué estar aquí. Yo recuerdo que cuando nosotros, los estudiantes y mi persona íbamos al centro de cuidados paliativos, llegaba una señora con un muchacho de 25 años que tenía parálisis cerebral. Y ella me decía, bueno, nos decía, yo no sé si mi hijo no estuviera, ¿qué sería de mi vida? Y yo decía, ¿qué enseñanza nos deja esta madre de ver a su hijo en una silla de ruedas muy especial, pero realmente esa sonrisa que él le compartía era su sentido hacia la vida? Y qué bonito. Cosas así hay que transmitir a la gente. Todas las personas tenemos por qué estar aquí, pero hay que buscarle esa razón que puede estar a la vuelta de la esquina o puede estar un poco más adelante. Sí, tiene toda la razón, profe. Iván. Un poco, según lo que vi en el video y lo que decía la profe, yo creo que no hay ningún esfuerzo que sea en vano. Yo creo que en el momento en que nosotros tenemos la capacidad de aportar algo a alguien, en el momento que nosotros dejamos pensando a alguien, le decimos algo a alguien que le puede ayudar con algo, ahí ya estamos cumpliendo con algo, ya estamos cumpliendo con un sentido, ya ahí se ve que estamos en el mundo por algo y que estamos enseñando o pasando algo de nosotros a los demás, y creo que es como algo demasiado importante para nuestra propia existencia, esa capacidad de poder dejar algo de lo nuestro en los demás. Sí, como la semillita de uno. Exacto. Sí.
Bueno, no sé si alguien más quería comentar algo y si no, podemos volver a poner la presentación y continuar. ¿Sí lo están viendo? Sí, yo. Ok. Bueno, y para empezar con el taller, vamos a hablar un poco de lo que son los vínculos. En este caso, yo voy a hablar un poco de los familiares, amigos y el vínculo en pareja, ¿verdad? Hay un video de Facundo Cabral que habla de, en este momento no me acuerdo bien el nombre, creo que es así como una reflexión del sentido de la vida, algo así se llama. Y él al puro inicio habla de esto, de cómo uno está aquí para como, no me acuerdo exactamente las palabras que usa, pero es como uno está aquí para conocer a las demás personas, para estar con otras personas, ¿verdad? Para formar estos vínculos con otras personas. Y me parece irrelevante porque a veces, bueno, uno puede decir que el sentido de la vida de uno es digamos, el que alguien más esté, ¿verdad? Pero esas otras personas nos ayudan como en el día a día, ¿verdad? Y están ahí para uno y ayudan en ese sentido, pero es que no sé cómo decirlo para que no se malinterprete. Como que las personas no tienen que ser el sentido porque eso está vivo, pero lo apoyan y le dan como un poco de razón a su sentido de vida, digamos. No sé si alguien puede como decirme unas palabras que estoy para que no suene tan enredado, pero bueno. Estos vínculos son bastante importantes, ¿verdad? En nuestras vidas, ya que, bueno, los vínculos familiares, por ejemplo, los papás, desde que uno es pequeño, ayudan en la construcción de la identidad, del equilibrio emocional, ¿verdad? Y todo de los niños. Igual estos vínculos van cambiando, ¿verdad? No podemos pensar que el vínculo, no sé, que usted creó cuando estaba pequeña con su familiar, se va a mantener así a través de los años. Estos vínculos van cambiando y se van fortaleciendo o más bien se van debilitando. Pero es importante, como tener en cuenta que estos vínculos, tanto familiares, tanto la pareja, amigos, son importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ayudan como a sentir ese apoyo y como, ay, qué difícil, no sé cómo decirlo, pero como que nos ayudan en ese sentido de vida, ¿verdad? Que a veces uno no encuentra o que a veces cuesta como ver, pero esas personas nos apoyan a encontrarlo y a dirigirlo a uno, digamos, como, ay, Nos perdí el hilo. acompañan y nos acuerpan también. Gracias, yo, perdón, es que yo en estas partes de así como, ¿verdad? Como de reflexionar tanto soy muy mala. Pero sí, estas personas nos acompañan, etcétera, ¿verdad? Y nos ayudan a encontrar este sentido. Y sin estos vínculos es un poco más difícil. Tal vez si uno, no sé, está perdido ahí, como, tal vez no como en forma de pensar en suicidio, pero si uno está perdido y no sabe como realmente qué es lo que va a hacer, tal vez cuando, por ejemplo, cuando están muy jóvenes y van a entrar a la universidad, que no se sabe, siempre son estos vínculos que nos apoyan, ¿verdad? Y nos van guiando poco a poco como a ver a dónde, y hacia dónde vamos, hacia qué sentido nos tenemos que dirigir y hacia dónde iría nuestra, no sé, como nuestra vida, digamos. Este, no sé si más bien los enredé mucho, qué pena. Este, pero es importante, ¿verdad? También fortalecer estos vínculos familiares con amigos, con la pareja, que nos acompañan a descubrir este sentido de nuestra vida, ¿verdad? Ahí en el chat, León puso que somos quienes somos en parte gracias a los demás, pero tampoco saben no estar dependiendo de los demás todo el tiempo. Hay que tener un balance entre preocuparnos por nosotros mismos y los demás.
Eso es súper cierto. Bueno, es lo que no sabía cómo decirles al inicio, pero sí, como que uno no puede depender de los demás, pero tampoco desentenderse del todo, porque estos vínculos, ¿verdad? Ayudan a, a todos. Cami, qué pena. Me disculpa. Gracias. No, bueno, yo creo que no está tan enredado, creo que sí te has logrado expresar bien. Y lo que yo quería comentar era como parte de eso que decía Iván, de que somos quienes somos en parte gracias a los demás, y justo como esa acotación que él hizo de en parte, ¿verdad? Es porque creo yo que justo es, o sea, que nosotros somos quienes somos por cómo interactuamos con esas personas y lo que sacamos de esas relaciones, ¿verdad? No necesariamente por las personas como tales, sino porque la situación y el contexto en el que crecimos o en el que nos desenvolvemos nos hace relacionarnos, ¿verdad?, con estas personas específicas, que puede ser por un periodo muy largo de tiempo, por un periodo corto, y que ese periodo tal vez no necesariamente tenga el mismo impacto, pero que parte de eso también es que nosotros somos responsables también de cómo interactuamos, y que nuestra personalidad también permite forjar estos vínculos. Entonces, que todo en realidad está bastante relacionado, y es un poco lo mismo que decía la profe Marisol al inicio, ¿verdad? De que somos como parte de un todo, en donde pues todos somos como, estamos conectados en ese sentido. A mí también me Eso gustaría, era. como en esa misma línea de lo que decía Dani, Cami y Iván, que es importante reconocer, ¿verdad? Y resaltar que nosotros somos seres sociales y somos seres sentipensantes. Entonces, a pesar de que en esta vida cada quien está como construyendo su camino, no podemos negar la importancia que tienen las personas que pasan, todas y cada una de las personas que pasan por nuestras vidas, ¿verdad? En este caso, Dani nos enfoca lo que es la familia, la pareja y los amigos, ¿verdad? Que son como ese núcleo más cercano que tenemos. Sin embargo, es importante reconocer que todas las personas que pasan por nuestra vida la marcan de alguna manera, ¿verdad? Ya sean profesores, ya sea el señor del bus, ya sea las personas que nos atienden en los hospitales, las personas que están en los supermercados, ¿verdad? Todas las personas son parte de ese proceso, parte de ese camino, que a pesar de que uno lo transita, ¿verdad? Y es parte de nuestra vida el ir reconociendo cuál es el sentido de nuestra vida, ir construyendo este sentido de nuestra vida, ¿verdad? Que ahorita más adelante lo vamos a ver. Es importante entender que en este proceso no estamos solos. Siempre vamos a necesitar de personas que nos ayuden y nos nutran para nosotros seguir nuestro propio camino. Profe, me parece que tiene mano levantada. Gracias, yo y también por las aportaciones y por los comentarios. Bueno, gracias. En la misma línea de Daniela, Joana y Camila, es interesante ver la historia de este cantautor. Él tuvo una esposa, en algún momento tuvo una hija, y de repente las perdió en un accidente de avión, si bien me acuerdo. Y él decía, como decía Nidia, muchas veces uno se da cuenta o reflexiona a raíz de los años. Si bien este cantautor ya tenía sus años, él vio que realmente no estaba solo en el mundo, sino que tenía otras personas que podían fungir el papel de familiares, como los amigos, e incluso él decía, había gente que llegaba a mi vida que pasaba como un cometa, pero que dejaba huella. ¿Cuántas personas muchas veces se siente desanimada? Sale a la calle, conoce a alguien que solamente ve ese instante y le cambia su día, o le cambia todo, ¿verdad? Decía una profesora, muchas veces tal vez no tenemos una mamá porque la perdimos o porque fue una mamá abandónica, pero tuvimos una maestra que, si bien no es mamá, cumplió ese papel o nos dio cierto cariño o nos dio mucho más en instantes. Esas son las cosas que tenemos que ver y los vínculos que tenemos que ir viendo. No lo que no tenemos en este instante, porque si nos ponemos a ver lo que no tenemos,
nos ponemos mal, pero sí lo que sí tenemos, como le decía hoy a una joven que perdió al papá, ya muy pequeña, de 7 años, cayó en un albergue del patronato y ya está pronta a salir de dicho albergue y ella se siente sola, pero al final de cuentas no está sola porque tiene a otras personas alrededor, solamente que en este momento está como cegada, pero no ha visto las mismas oportunidades que le ha dado la vida, que han sido varias, y no me refiero con estudio o cosas materiales, sino muchas más. Y eso era lo que quería externar. Profe, con eso que usted dice también, después les vamos a compartir los videos de Facundo Cabral, ¿verdad? Donde él más o menos va contando un poquito de su historia, pero esto que dice la profe es muy importante y más adelante yo se lo puedo exponer un poquito como qué técnicas o qué formas, qué cosas nos pueden ayudar a devolverle el sentido a la vida, ¿verdad? Pero justo en este caso en específico, ¿verdad? Lo que nos comentaba la profe, Facundo Cabral es un cantautor argentino, y él ha tenido una vida muy difícil, ¿verdad? Aparte de esto es lo que nos comentaba la profe, ¿verdad? Que él ya de adulto pierde a su esposa y a su hija. Él cuando estaba pequeño, él era, si no me equivoco, como el único varón de como 6 hermanas, perdón, y ellos vivían en Argentina y eran una familia muy pobre. Entonces, él cuenta, ¿verdad?, de que él cuando estaba pequeño, sufrió de raquitismo. Entonces, a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de las dificultades y todas las cosas que él tuvo, ¿verdad? Él sufre el raquitismo justamente como por el hecho de no poder alimentarse bien. Y él encuentra y ve esto, que tal vez algunas personas lo pueden ver como una pérdida de sentido de su vida, él lo utiliza como una oportunidad para más bien darle sentido a su vida, ¿verdad? Entonces él llega a ser una persona eh, que, por decir algo, ¿verdad? La música lo salva o la música es su herramienta, ¿verdad? Para afrontar la vida. Y él hace como estos aportes, ¿verdad? Sociales, críticas sociales, trata de transmitir sus mensajes de positivismo y esperanza a través de sus poemas y de sus canciones, ¿verdad? Porque si lo han escuchado, ustedes han visto que él tiene como una mezcla entre poesía y canciones. Entonces, más adelante vamos a ver esto, ¿verdad? Pero la importancia que tiene el poder darle vuelta a una situación que tal vez es no tan agradable y verlo como una oportunidad y poder resignificar nuestra vida para darle sentido. Sí, exacto. Es bastante interesante. Ahora, como dice yo, les mandamos los links por el grupo. Igual, si hubiera alguien que no está en el grupo y está interesado en que lo integremos, ¿verdad? Nada más nos escribe el número de teléfono ahí por el chat. Y bueno, esta sería la parte de vínculos. Más bien, gracias a todos por aportar sus comentarios y desarrollar un poco más la idea. Bueno, y en la misma, bueno, alrededor del taller, bueno, ya vieron que vamos a estar como tratando esta parte de herramientas, de vínculos, del sentido de la vida, ¿verdad? Para los que estamos aquí presentes. Y parte importante de este sentido de la vida es que impacta, ¿verdad? En la salud. No. Y bueno, en un poquito a manera de reflexión o de introducción a la parte que les traigo sobre la salud, está esta frase que dice la mente es poderosa. Y creo que en esto se resume un poco mi parte, pero como para dejarles eso de introducción y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero, ¿verdad? Importante sobre el sentido de la vida es que es una estructura psicológica que juega un papel muy importante regulando la personalidad, en los vínculos, en la autoestima, en los proyectos de vida, en los valores y todas estas cosas como los seres humanos y la salud, ¿verdad? Es algo integral, se reflejan en el funcionamiento de la persona y por lo tanto en la salud. Es por esto que, bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que
cuando existe la pérdida de este sentido de la vida, ¿verdad? Cuando me empiezo a cuestionar cosas como cuál es el significado de mi vida, qué sentido tiene, para qué vivimos, ¿verdad? ¿Para qué estoy acá? Puede generar cierta ansiedad, ciertos sentimientos respecto a la vida y a estas interrogantes, digamos, que pueden llegar a causarnos conflictos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Y bueno, aquí tengo pues dos definiciones de dos autores, en donde, ¿verdad? ¿Qué es la pérdida del sentido de la vida? Entonces, nos dicen por acá que eso va a ser una incapacidad crónica para creer en la veracidad, importancia, utilidad o valor de cualquiera de las cosas a las que la persona se dedica o podría llegar a dedicarse en su vida. También podemos verlo como el fracaso para encontrar un significado en la vida, un sentimiento de que no tenemos razón para vivir, para luchar, que no tenemos nada que esperar, y también un sentimiento de que uno es incapaz de encontrar una meta o una dirección en la vida. Y tienen también, bueno, se tiene también el sentimiento de que aunque me esfuerce muchísimo en mi trabajo, en realidad no tengo ninguna aspiración y en realidad no tengo a dónde ir o no sé hacia dónde voy. Entonces todo esto nos lleva a ciertos conflictos que no se resuelven y que pueden llevar a la persona a perder, ¿verdad? Totalmente, o a confundir, a tener confusión, perdón, alrededor del sentido de la vida o su sentido vital. Y esto nos puede llevar a algo que se le denomina un cuadro asociado al vacío existencial, que puede desembocar a tener sintomatología neurótica, ¿verdad? Que es una neurosis. Si querés, pasamos la diapositiva, por favor. Es así como surge el concepto de la neurosis existencial, ¿verdad? Que también se le denomina crisis noogénica. Y pues, resumido, la persona va a tener lo que tengo aquí en las viñetas, ¿verdad? Podría presentar, la verdad, la pérdida del sentido personal, síntomas relacionados a la depresión, angustia, ¿verdad? O crisis de ansiedad, inclusive ideación suicida. Y los más comunes van a ser desesperanza, ¿verdad? Falta de un proyecto de vida, ya sea presente o en el futuro. Esta idea de incapacidad, ¿verdad? Personal, apatía en general por la vida, e inclusive sentimientos de desamparo y, ¿verdad? De soledad, justo relacionado a estos vínculos que nos hablaba Dani al inicio. Y abajo les puse que puede ser acompañado de sintomatología somática, y esto lo que se refiere es que yo tengo síntomas ya, pues tal vez no algo de cómo me siento, digamos, a nivel emocional, ¿verdad? O estas inquietudes o sentimientos alrededor, sino cuestiones más físicas, ¿verdad? Como pues no sé, cuestiones como cuando uno pues sufre estrés, ¿verdad? Que muchas veces puede tener síntomas gastrointestinales, gastritis, diarrea, incluso dolores de cabeza asociados al estrés. Pues lo mismo pasa, ¿verdad? En la neurosis existencial, ¿verdad? Podemos tener dolores en ciertos lugares, y bueno, varía muchísimo con las personas. Creo que eso es más o menos lo que quería decir de eso. Y en la siguiente diapositiva, ajá, exacto, vienen, o bueno, quería nombrarles, ¿verdad?, algunas patologías asociadas a la pérdida del sentido de la vida. Dentro de las más comunes o tal vez las que hemos escuchado más o que se nos podrían ocurrir, ¿verdad?, son la parte de la depresión, de las conductas autolesivas y el suicidio, y los ataques de pánico y la ansiedad. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida ser tan importante para nosotros nos lleva a diferentes frustraciones, a diferentes, inclusive puede aumentar los miedos, ¿verdad? Y empezar a guiarnos un poco más hacia estas patologías. Otra de las cosas importantes respecto a la pérdida del sentido de la vida es la parte de cómo afrontamos, ¿verdad?, esta situación, que en muchos casos
puede llevar al abuso de sustancias. Entonces, esta es una patología que también está muy asociada a la pérdida del sentido de la vida. Aquí, en el último cuadrito, ¿verdad? Rosado, les puse la parte de pérdida de funcionalidad y Alzheimer, que es sobre todo relacionado muchísimas veces, ¿verdad? Tal vez más en adultos mayores, ¿verdad? O en aceptación de la vejez conforme van los años, o pues tal vez en personas que tienen alguna discapacidad y que en el momento en que la adquieren, ¿verdad? Ahora, entonces, todo esto, ¿verdad? Esta pérdida de funcionalidad y este sentido de incapacidad y que ya en realidad no sé qué hacer con mi vida, inclusive demencias y el Alzheimer, perdón, también nos puede llevar, ¿verdad? A estas patologías que les estaba comentando anteriormente. Y este estado de apatía e indiferencia que es súper común. En la parte, no, estás bien ahí en el alcance. Y bueno, como última parte de esto, con el cáncer, también hemos visto que resulta que pasa algo muy interesante. Aquí yo, bueno, me basé sobre todo o principalmente en un artículo, ¿verdad? De la Universidad de Ciencias de Salud de Perú, que ahí abajo se los pongo, que es sobre el sentido de la vida en personas que tienen un diagnóstico de cáncer. Entonces, como les estaba comentando, ¿verdad? El sentido de la vida se considera un factor muy importante para las personas y para el afrontamiento de situaciones estresantes, ¿verdad? De enfermedad, de sufrimiento y de muerte, influye en la forma en la que las personas afrontan dicha situación. El cáncer, ¿verdad? Efectivamente entra dentro de estas situaciones estresantes, dentro de enfermedad, inclusive del sufrimiento, que más adelante va a hablar Iván. Y entonces el afrontamiento para una enfermedad terminal, ¿verdad? Va a requerir ciertos esfuerzos cognitivos y conductuales que inclusive están en constante cambio debido a todas las sensaciones, ¿verdad? Y las diferentes noticias que va recibiendo una persona que recibe un diagnóstico de cáncer y que tiene que estarse sometiendo a constantes pruebas, a ver si entra en remisión o si tiene metástasis, ¿verdad? Y como todos estos altibajos que tiene específicamente esta enfermedad, resultan muy estresantes. La forma en la que la persona afronta, ¿verdad? Este diagnóstico depende muchísimo del diagnóstico, ¿verdad? Del tipo, del estadio, del nivel de la enfermedad o del cáncer, ¿verdad? De la amenaza que tiene, ¿verdad? De recibir el diagnóstico de cáncer sobre los objetivos que se tienen en la vida, de mis percepciones religiosas o actitudes respecto a la cultura, del apoyo afectivo, de las redes de apoyo que tengo, ¿verdad? De las habilidades que tengo, de rehabilitación psíquica y psicológica, de mi personalidad previo, ¿verdad? A recibir el diagnóstico y de todas estas herramientas y estilos de afrontamiento que tenemos. Entonces, esto es como lo que trata el artículo y entonces ellos deciden hacer una investigación en la cual comparan, bueno, mediante un test, digamos, hacen ahí un quiz en donde se evalúa el sentido de la vida de las personas tomando en cuenta diferentes aspectos de pacientes con cáncer. Y los resultados, si quieren pasan la diapositiva, están acá. Resulta que el 74% de los pacientes que se entrevistaron y que pues participaron en el estudio tenía un sentido de vida media, ¿verdad? O bueno, o elevado. Un 15% presenta esta neurosis noógena que yo les estaba explicando y un 6% va a tener como una frustración existencial que es un poco más, ¿verdad? Grave que la parte de la neurosis. Entonces, todos estos hallazgos, ¿verdad? Bueno, nos hace pensar que por lo menos dentro de esta muestra, un gran porcentaje de la población pues tiene un sentido de la vida, bueno, ¿verdad? O ha logrado asimilar y afrontar esta enfermedad y este diagnóstico que es muy duro de una forma, pues no sé, positiva o esto no ha sido impedimento para encontrarle sentido a su vida o mantenerlo. Que por lo menos, pues parte de lo que yo analicé y que inclusive el estudio dice es que podríamos atribuírselo también a las condiciones en las que estas personas recibieron el diagnóstico, ¿verdad?
a todo esto que yo hablaba antes, ¿verdad? Al apoyo familiar, el contexto en el que se desenvuelven. Y por eso me parece muy importante, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando en este taller, porque es como en esto, ¿verdad? Vuelvo a la frase inicial, ¿verdad? De que este apoyo, estos vínculos, esta mente y todo lo alrededor, más allá, digamos, del diagnóstico y que son parte importante de la persona, pues juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Fundamental en toda esta parte de cómo lidio con este tipo de situaciones. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pero eso es más o menos lo que les traía de la parte de patología. Bueno, yo les voy a hablar un poco. Buenas tardes. Buenas a mí tardes. Me gustaría que me explicara qué es noógena. Que le explicara la palabra noógena. La palabra noógena. No. Ok, esto es un sinónimo, digamos, de esta parte de neurosis existencial. La parte de génica, digamos, de la palabra, se refiere a de dónde nace, ¿verdad? ¿Me escuchan? Está como trabado. Sí, sí, te escuchas, Cami. Ok, perfecto. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de doña Tina, es justamente un término, ¿verdad? Que nace de esta crisis, ¿verdad? Existencial. Ya casi le doy la palabra a María Elena. Entonces, esta parte noogénica lo único que significa es que esta crisis, ¿verdad? Nace de esta falta, ¿verdad? De sentido de la vida. Pero en realidad es simplemente un sinónimo de lo que les estaba explicando en esta diapositiva. De esa palabra neurosis existencial es lo mismo que crisis noogénica. Y María Elena, si quiere, adelante. Buenas tardes. En relación a lo que se está explicando también, a veces se presenta las dos situaciones. El paciente no acepta un diagnóstico y la familia lo contrario. Y igual, a veces el paciente acepta, pero la familia no acepta el diagnóstico. Entonces, a veces es muy difícil. Yo pienso que hay situaciones en que se debe trabajar en conjunto. Al menos ahora existen varios métodos donde se llama a la familia y se le explica. Y entonces eso es una forma también de la aceptación por ambas partes. Lo que sucede es que mientras haya alguien que esté como al contrario, es difícil. Y el sentido de la vida uno lo debe tomar de acuerdo a lo que uno va viviendo. Ver los ejemplos, porque a veces uno dice, me duele la cabeza y ya se quiere morir por ese dolor de cabeza. Pero si nosotros vemos que hay otras personas que están más enfermas, digámoslo así, o con más problemas, más situaciones difíciles, vemos que lo que nosotros tenemos no es tan grave y podemos aceptarlo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos queremos ahogar en un vaso de agua, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Pero el sentido de la vida, nosotros mismos somos los que se lo damos y nos va el camino que día a día nos va diciendo si tiene sentido o no tiene sentido. Eso es lo que quería decirles. Muchísimas gracias, María Elena, por ese aporte, me parece valiosísimo. Recordar eso, ¿verdad? Que es un proceso muy complejo, ¿verdad? Y que no depende únicamente de una sola cosa, sino que influye la familia, ¿verdad? Influye la persona y esto no siempre es igual.
Entonces creo que sí es importantísimo también en ese proceso abarcar, ¿verdad? Dentro de lo posible la mayor cantidad, digamos, de cuestiones involucradas. Y ya le voy a dar la palabra por ahí, doña Tina. La profe Marisol nos aclara, ¿verdad? Que el término noógena es o significa frustración existencial o crisis existencial, ¿verdad? Eso es lo que hace referencia. Perdón que no me expliqué muy bien en eso. Y adelante, profe. Que hay una canción española de una cantante que se llama, bueno, tenía como un nombre artístico, una tocaya mía que se llamaba Marisol. Ella tenía una canción que se llamaba Tómbola, y ella externaba en esa canción que la vida es como una tómbola. ¿Por qué? ¿Cómo son las tómbolas? Que a veces están girando y girando, y a veces también se convierte como una montaña rusa. A veces podemos estar lo más bien y de un momento a otro bajamos y tenemos que sentir como esa sensación de vacío para volver a subir. Así es la vida. La vida no puede ser estática. Lo bueno y lo malo es una combinación, pero también hay que atesorar y saborear lo malo, como el chile de los mexicanos, que hasta que pica. Pero a veces eso es lo que hace falta en la vida, que pique, que se saboree. Riquísima la comida con chile, por cierto. Y bueno, a propósito de lo que está comentándonos la profe, yo les voy a hablar un poco de el valor que se le da al sufrimiento desde algunas ramas de psicología y algunos tipos de terapia que se centran en tratar todo este tema del sentido de la vida. Uno se preguntará, no nos pasan diciendo que hay que intentar evitar el sufrimiento y que hay que buscar la felicidad. Bueno, en realidad se cree que el valor, el sufrimiento tiene igual importancia que la felicidad en nuestras vidas. Entonces, si quieres lo pasas para continuar. Desde este tipo de terapia, desde estas ramas, antes como de llegar a lo que es como tal el valor del sufrimiento, les voy a hablar como de algunas cosas importantes que se dicen como desde esta rama de la psicología o desde este tipo de terapias. Entre las cosas más importantes que se dicen es que la búsqueda de sentido es una cualidad innata de todas las personas. Todos nacemos con esa voluntad de buscar un sentido, de encontrar nuestra razón de ser. Se suponía que en el pasado, cuando vivíamos en cavernas y dependíamos y teníamos que sobrevivir, se cree que dependíamos meramente de nuestros instintos. Esos eran los que nos guiaban, esos eran los que nos decían qué hacer o cómo sobrevivir. Ahora que ya no necesitamos estar luchando constantemente por abrigo y alimento, al menos de forma tan intensa como en el pasado, y ahora que vivimos en un mundo más racional, por decirlo de alguna manera, esa voluntad de buscar un sentido de vida viene a reemplazar de cierta forma a esos instintos que ya para el mundo actual no son tan útiles. Desde esta rama también se habla de que para empezar o para buscar este sentido es necesario primero darnos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Se dice que no podemos empezar con esa búsqueda, digamos, si no nos echamos la vida al hombro y empezamos a caminar a ver qué nos encontramos en lo que nos vaya a tocar en el futuro. También se habla de que el sentido que le damos a nuestra vida evoluciona y cambia con el tiempo. No, por decirlo de alguna manera, no nacemos y morimos queriendo ser
astronautas. A veces tenemos algún sueño de jóvenes, conforme crecemos ese sueño va cambiando, queremos hacer otras cosas con nuestras vidas. Y en parte es lo que hace que la vida sea tan variada, que la vida esté tan llena de experiencias, o lo que hace que aprendamos tantas cosas distintas a lo largo de todo nuestro camino. También se habla de que es natural en todo ser vivo la existencia de un temor ante un cambio o ante algo novedoso. Se cree o se dice que ese temor es como una de las razones por las que tememos tanto el sufrimiento, porque al final y al cabo el sufrimiento, como les voy a hablar un poquito más adelante, nos hace, viene de experiencias novedosas, viene de experiencias que nos motivan a hacer algún cambio, que nos sacan de una zona de confort, y que al final tiene esta naturaleza de ser, de hacernos cambiar, de ser novedoso, y que provoca como cierta resistencia a que algunas personas afrenten como este sufrimiento o el sufrimiento en general. Si quieres lo pasas, por favor. Bueno, ¿por qué sufrimos? Esa pregunta tiene muchísimas respuestas que cada quien tiene muchísimas respuestas y depende de quién se lo pregunte. Se dice que la felicidad y la estabilidad absoluta no existen. Y si lo hicieran, pues no sería como muy bueno, porque nos haría estar constantemente en una zona de confort que no nos motivaría a explorar, a aprender o a crecer. Entonces, incluso de cierta manera, se agrada de que no exista, porque pues no nos brindaría ninguna oportunidad para evolucionar o desarrollarnos. En contraste, van a existir, lo que se dice es que existen momentos de felicidad, de serenidad o de estabilidad, pues momentos que tenemos que aprovechar al máximo, pero también van a existir otros momentos en los que no vamos a ser quizá felices o tristes, sino como quizá momentos muy neutrales, o ya momentos de sufrimiento como tal. Por lo general se dice que estos momentos van a ser los que nos van a ayudar a reconstruir y darle un significado nuevo a nuestras vidas. Desde este movimiento de la psicología se motiva como mucho a abrazar ese sufrimiento, a preguntarnos por qué estamos viviendo esto, qué razón tenemos para estar en esta situación. Si bien también se dice que hay momentos de sufrimiento que son inevitables, digamos, hay momentos también que se pueden evitar. Lo que se recomienda, de cierta manera, es evitar ciertos momentos difíciles. Hay momentos para los que nos podemos preparar o para los que nos podemos prevenir. Sin embargo, van a estar estos momentos inevitables en los que necesitamos prepararnos para ver cómo los afrontamos, ver qué significado les vamos a dar. Esto muchas veces se toma en cuenta al hablar de, como mencionaba antes Camila, diagnósticos de enfermedades graves como son el cáncer. Quizá también se suele hablar o se suele tener esto en cuenta al hablar del duelo, de alguna pérdida importante.
y se insta a darle una razón a estos momentos de ser. Se insta a pensar en estos momentos como una oportunidad para aprender cosas nuevas, para descubrir cosas nuevas. Me botaron del trabajo, quizás es una buena oportunidad para pasar más tiempo con mi familia, quizás es una oportunidad para buscar tal vez otro trabajo que me guste más, o incluso una oportunidad para estudiar algo diferente. El señor que hablaba o que proponía todo esto estuvo en un campo de concentración durante varios años y él sobrevivió a esto, y estas experiencias fueron en parte las que le motivaron a desarrollar este nuevo tipo de terapia. Él aprendió a darle un significado a su vida en base a ese momento de sufrimiento y ese momento tan horrible de su camino de vida. Y sin embargo, él supo que ese momento iba a ser importante para que, si él sobrevivía, pudiera tomar un rumbo distinto o un camino distinto al que ya venía teniendo. Y si bien, y bueno, también se insta a, como mencionaba antes, a abrazar ese dolor, ese sufrimiento, y por eso muchas veces ante una pérdida importante se nos dice: lloremos, lloremos hasta que no nos salgan lágrimas, hasta que hasta que ya no tengamos fuerzas para llorar, y pensemos por qué nosotros seguimos aquí, por qué hemos llegado a donde estamos, y por qué esa pérdida puede ser tan, qué puede hacer, o a dónde nos puede llevar esta nueva vida después de pasar por este momento tan difícil, tan complicado, este momento que muchas veces quisiéramos evitar, pero que no podemos, y al final nos toca afrontarlo y saber cómo seguir adelante gracias a ese momento. Y eso sería un poco lo que quería decir en esta parte. No sé si alguien quisiera aportar algo. Si no, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que puedan ir al baño, preparar el café, tomar agua, y volvemos en 5 minutos a las 3:08.
Ok, bueno, vamos volviendo para esta segunda parte del taller. Vamos a dar unos minutos mientras todo el mundo vuelve. Pero bueno, la idea es que, digamos, en esta segunda parte, ¿verdad? Vamos a hacerla con un poquito más de conversatorio, pero antes de llegar a esa parte, yo les traigo esto, ¿verdad? De cómo podemos reforzar o reencontrar el sentido de la vida. Entonces, antes de pasar como a la parte que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Como más como parte técnica, bueno, aparte de técnicas o métodos de afrontamiento, ¿verdad? Me parece importante seguir como esta línea que han estado hablando mis compañeros, sobre el sentido de la vida, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Recordar y siempre tener presente que el sentido de la vida va a ser muy diferente para todos. El sentido que yo le dé a mi vida no va a ser el mismo sentido que el Iván le va a dar a la de él o la de Cami, ¿verdad? Entonces, bueno, contemplar eso, ¿verdad? Que lo que para mí es algo importante y algo que va a significar o resignificar mi vida, para otra persona tal vez no. Y eso hay que aceptarlo y respetarlo, ¿verdad? Y uno puede ser como un facilitador para que esa persona logre encontrar cuál es el sentido de su propia vida. No, eso no debe ser como algo impuesto, ¿verdad? Entonces, pueden ser, ¿verdad? Como nos comentaba el Iván, cuando en situaciones un poco como de pérdidas o en situaciones como que nos llevan a tener como sentimientos de tristeza, de frustración, ¿verdad? Uno puede realmente llegar a perder el sentido de su vida. Entonces, hay varias formas en las que uno puede facilitar o apoyar a una persona, incluso a uno mismo, a resignificar esa vida, ¿verdad? Porque como lo veíamos con la profe, ¿verdad? La vida es un proceso dinámico y cambiante. O sea, no somos las mismas personas de cuando nacimos, ni cuando estábamos pequeñitos, ni cuando estuvimos en una época escolar o en una época del colegio, ¿verdad? Tal vez en ese entonces, lo que le daba sentido a mi vida tal vez es muy diferente a lo que le da sentido a mi vida ahorita, ¿verdad? Porque eso también está como muy asociado como a los aprendizajes, a las vivencias y a las experiencias que uno tenga. Entonces, desde un poco de teorías un poco más existencialistas, ¿verdad? Se habla de que el sentido de la vida del ser humano es la búsqueda o el alcanzar la felicidad. Sin embargo, y es como este deseo o esta lucha o este anhelo como por alcanzar una felicidad plena, ¿verdad? Sin embargo, y se habla, ¿verdad?, de esta idea existencialista de que ese es el sentido de la vida, ¿verdad?, que esa es la esencia como tal. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo como pensamos, ¿verdad?, o no es tan sencillo como suena, porque como hemos venido hablando, ¿verdad?, la vida está llena de altos y bajos, y es parte de los procesos que nos llevan a madurar, es parte de lo que nos lleva a construir nuestra esencia, a construir nuestra identidad, nuestra personalidad. Entonces, eh, cuando nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad?, difíciles como la que nos comentaba el Iván, hay personas como que tienen más facilidad como para enfrentar estas crisis, ¿verdad? Hay personas que tal vez les cuesta un poquito más afrontarlas, y en algunos momentos esto puede llegar a ser muy abrumador, ¿verdad? También dependiendo del momento de nuestra vida en el que nos encontremos, uno puede ser como susceptible a sufrir más, ¿verdad? Tal vez estar como un poco más desmotivado o no encontrar las herramientas para hacerle frente a la vida. Y esto creo que es importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta como nos mencionaba el Iván, ¿verdad? Que el sufrimiento no necesariamente tiene que ser algo que tenemos que evitar. El sufrimiento no es algo como tenemos que satanizar, ¿verdad? Muchas veces el sufrimiento, bueno, es parte de nuestra vida y es parte de lo que nos lleva a apreciar y a fortalecernos, ¿verdad? Hay demasiadas situaciones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Que nos pueden llevar a sentir que le perdimos el sentido a nuestra vida, ¿verdad? Ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea el quedarse sin trabajo o en su defecto no encontrar como el trabajo que uno quería, el perder algún curso en la universidad, el quedarse en algún nivel en la escuela, la muerte de nuestra pareja, de algún hijo, el contraer alguna enfermedad, ¿verdad? Un accidente automovilístico, la pérdida de una casa, ¿verdad? Por algún desastre, por alguna situación, la pérdida de una mascota que llega a ser bastante doloroso.
y muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas situaciones que vivimos en el día a día o que son parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nos lleva a que muchas veces nos cueste un poquito como reforzar o entender como cuál es el sentido de nuestras vidas. Entonces, antes que nada es importante recordar que para todos tenemos diferentes sufrimientos y el dolor es no dije nada, perdón. El dolor es distinto para todos y para todas, ¿verdad? Y el hecho de que algún dolor sea más grande que otro no quiere decir que no sean igual de válidos, ¿verdad? Tal vez para mí el sufrimiento que yo tengo ante la muerte de alguna mascota es un dolor inmenso y tal vez para otra persona esto sea algo pequeño, pero por eso no tiene que desvalidarse el dolor, ¿verdad? Porque son pérdidas que tenemos. Entonces yo siento como que, como les mencionaba, ¿verdad? Todos los sentires son igual de válidos y a veces uno tiende como a decir como, ay no voy a sufrir por esto porque hay personas que están peores que yo. Y es parte, ¿verdad? O sea, yo entiendo como que pueden haber situaciones un poquito más complicadas o personas que tengan menos herramientas para afrontar una situación. Sin embargo, no podemos desvalidar nuestros dolores, ¿verdad? Porque como les mencionaba, nosotros somos seres que sentimos y pensamos y nos afectan las cosas de distintas maneras. Entonces yo creo como que esto es súper importante, ¿verdad? El no desvalidar nuestras emociones ni minimizar los dolores que tenemos en comparación a las otras personas, lo que nos lleva también a la importancia de no comparar nuestra vida ni compararnos con la vida de otras personas, porque a veces esto también nos puede llevar a perder el sentido de nuestra vida, ¿verdad? Si tal vez yo me sigo comparando con una persona que tenga más recursos que yo, entonces tal vez eso puede como generar como una confusión en cuál es mi objetivo en esta vida, ¿verdad? Creo que también a veces nos han metido mucho en la cabeza que el sentido de nuestras vidas tiene que ser marcar la vida de muchas personas, hacer algo extraordinario, algo trascendental, y eso no es cierto, digamos, las pequeñas acciones realmente pueden marcar de forma trascendental la vida de una persona, ¿verdad? El tal vez ayudarle a una persona, no sé, regalarle un diario a una persona que no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene comida, ¿verdad? Esto puede marcar y cambiar la vida de una persona. Y no necesariamente tenemos que hacer una acción demasiado grande como Gandhi para darle sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? A veces tomamos por sentado las pequeñas acciones y como les menciono, para una persona puede ser una acción gigante, ¿verdad? Ya sea como ayudarle a alguien que lo necesite, donar una sueta a una persona que está en situación de calle. A propósito de lo que ha estado pasando en Costa Rica, ¿verdad? Con los sismos y con tanta inundación, el poder ayudarle a una persona en Turrialba, a una persona en Limón, ¿verdad? Regalarles comida, ayudarles mandándoles suetas, buscando pequeñas organizaciones, ¿verdad? Como el Club de Leones, que ayuda a montones. Eso puede realmente cambiar la vida de alguien y como nos mencionaban al inicio, ¿verdad? Eso le da significado a nuestra vida. También escuchar a un amigo, abrazar a un familiar, todo ese tipo de cosas nos van ayudando a construir el sentido de nuestra vida, ¿verdad? Como nos decía doña María Elena al inicio. O sea, esto es algo que se construye. A veces tenemos como esta idea, ¿verdad? De que nos preguntamos y a veces como que damos vuelta a nuestra vida pensando cuál es el sentido de que yo esté aquí, ¿verdad? Si yo tengo que hacer un impacto muy grande o qué, pero al final de cuentas es un proceso que se va construyendo y es un proceso muy dinámico. Entonces, como les mencionaba, tal vez el sentido de mi vida hace unos años era una cosa y con las situaciones que me ha tocado vivir, el sentido de mi vida es otro y eso está bien. O sea, que sean cambiantes, que sean dinámicos, es importante, es parte de los cambios que vamos teniendo a lo largo de la vida, pero es importante siempre buscar situaciones o acciones que nos resignifiquen la vida, ¿verdad? Van a haber momentos en los que tal vez nos va a costar muchísimo, tal vez encontrarle cuál es con nuestro objetivo, van a haber momentos en los que tal vez se nos desbordan y no nos alcanzan los papeles para poner el montón de sentidos que le damos a nuestra vida, ¿verdad? Y como les digo, es parte de un proceso, es como la propia nos mencionaba, es como un altibajo, una montaña rusa, ¿verdad? Que estamos como en constante construcción y en constante dinamismo. Entonces, bueno, volviendo un poquito como al ejemplo de Facundo Cabral, ¿verdad? Él
plantea como que él siempre vivió como una vida sencilla, ¿verdad? Y en uno de los videos él comenta el caso de que su mamá, que a pesar de que él alcanzó la fama, ¿verdad? Después de mucho como pulsearla, ¿verdad? Como comúnmente se dice, él logra poder vivir de la música, ¿verdad? Y él comenta que él logra poder comprarle una casa a su mamá por todas las ganancias que ha tenido de la música. Sin embargo, su mamá siempre le da un consejo que a mí me parece muy importante resaltar, que ella le decía como que no dejara que la fama se le subiera a la cabeza, porque todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Entonces yo siento como que esto es como súper importante resaltarlo, ¿verdad? Como el tener como ir viviendo una vida sencilla, una vida pensando en los demás, ayudando a los demás, ¿verdad? Porque a veces uno siente como que, o algunas personas pueden tener como la concepción de que el éxito en la vida es tenerlo todo material, ¿verdad? Pero esto realmente, en lo personal, y yo respeto por completo a las personas que consideran que ese es el sentido de su vida, pero en lo personal yo considero que son otras cosas lo que a uno realmente lo llenan, ¿verdad? Como este calor humano, esta posibilidad de poder ayudar. Em, pero bueno, después también un poco como mencionando lo que nos, como en la misma línea de lo que nos le comentaba Iván, ¿verdad? Viktor Frankl es una persona que él estuvo en los campos de concentración nazi, ¿verdad? Entonces, nos podemos imaginar el montón de atrocidades que él pudo experimentar y vivenciar, ¿verdad? Y a pesar de que tal vez él no veía como salida de ahí, aún así él empieza como a construir, ¿verdad? Lo que nos comentaba Iván, como esta forma de terapia que se llama logoterapia, en la que él lo que busca es bueno, él obviamente lo experimentó en carne propia, ¿verdad? Cómo darle resignificar su vida, ¿verdad? Y no solo como su vida propia, sino también como ayudarle a las personas a que encontraran el sentido de su vida, ¿verdad? Que como era lo que nos mencionaba Dani al inicio, que si bien uno no puede imponerle a una persona cuál es el sentido de su propia vida, uno puede acompañar y ser facilitadores, acompañantes de la persona para que sea ella o él, digamos, quien le dé el sentido y encuentre el sentido de su vida. Luego, en esto mismo, digamos, Viktor Frankl plantea, ¿verdad?, de que hay tres grandes fuentes fundamentales para la obtención, digamos, del sentido de la vida, y es amar cuidando a una persona querida, cultivar la fuerza y el coraje para cuando se presentan tiempos difíciles, y trabajar y dedicarle nuestro tiempo a algo que realmente merezca la pena. Entonces, bueno, dicho esto, voy a pasar a la parte de un poquito las técnicas, ¿verdad? O alternativas o formas de poder devolverle o resignificar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad es una herramienta bastante fuerte que nos mantiene, ¿verdad? En situaciones difíciles, y con espiritualidad me refiero no asociado como a una parte religiosa, ¿verdad? Sino a un contacto con uno mismo. Definitivamente puede ser un contacto con un ser superior, ¿verdad? Pero esa espiritualidad es como se puede acompañar de meditación, ¿verdad? El estar como consciente de uno mismo y de una misma, estarse consciente de nuestro cuerpo, de nuestros sentires. También está la religión, ¿verdad? Que en muchos casos el rezar, ¿verdad? El asistir a celebraciones propias de cada religión. De momento se me viene como la religión católica, ¿verdad? El asistir a las horas santas, el asistir a misa, para muchas personas esto representa como un sostén en sus vidas, ¿verdad? Las vinculaciones, que era como lo que nos mencionaba Dani, ¿verdad? El reforzar nuestras redes de apoyo, el poder crear otras vinculaciones, ¿verdad? Ya sea con vecinos, con una persona que conocimos, con amigos, volver a fortalecer las relaciones con nuestras familias. Eso también nos ayuda en el proceso de poder tener como un acompañamiento, ¿verdad? Un acuerpamiento, un sostén o de algo en lo que agarrarse en los momentos en los que tal vez no encontramos el sentido de la vida. Y como les mencionaba, no es que estas personas nos van a decir, este es el sentido de su vida, pero sí nos pueden tomar de la mano, ¿verdad? Levantarnos cuando nos sentimos un poquito más débiles y que nos lleven en este proceso. Luego también está lo que es como el aprender algo nuevo, ¿verdad? El estudiar algo, ¿verdad? Ya sea que uno se meta como en un curso más específico, o ya sea que uno se siente, no sé, y saque
20, 30 minutos por día a leer sobre algo que queramos aprender, ¿verdad? Algo sobre historia, algo sobre cultura, cualquier tema que queramos conocer un poquito más, ¿verdad? O ya sea como alguna habilidad más en concreto, ¿verdad? Si queremos aprender, no sé, a tejer, o si queremos aprender a andar en bicicleta, o aprender cualquier cosa nueva, esto también nos puede ayudar a darle un nuevo sentido a nuestra vida. También el viajar, muchas veces el viajar no solo nos conecta con nosotros mismos y nosotras mismas, sino también con las personas que nos acompañan, ¿verdad? Y con las personas que encontramos en estas travesías, ¿verdad? Y no necesariamente el viajar tiene que ser pensar salir del país o irse para otro lado, o el tal vez ir como a un parque, ¿verdad? O el poder ir a la oportunidad de ir como a alguna playa o algo así. Uno encuentra personas que tal vez en su cotidianidad no ve, y esto es bastante importante. La terapia siempre es una opción. La terapia siempre es importante, ¿verdad? En los casos en los que tal vez se nos sale un poquito más de las manos, como que nos cuesta un poco más encontrarle el sentido a la vida, ¿verdad? Cuando tal vez estamos llegando como a una crisis donde tal vez tenemos ideas de muerte o así, ocupamos una ayuda un poquito más profesional, ¿verdad? La asertividad, esto es súper importante. A veces tendemos a ser como quejarnos mucho de la vida, ¿verdad? Y a veces es un ejercicio bastante interesante. Al principio cuesta un poquito, como tal vez las frases que vamos a decir, no plantearlas como en forma de queja, sino tal vez tratar de darle vuelta y hacer la oración un poco más asertiva, ¿verdad? Esto nos cambia por completo el día, y también nos cambia como esta forma, como que le cambia un poco el chip al cerebro, ¿verdad? De que no nos estamos quejando, no estamos diciendo algo malo, sino que lo estamos tratando de ver de una forma positiva. Entonces esto también nos ayuda a estar como más conscientes y a motivarnos más. Luego tenemos también lo que es cambiar la culpa por la responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces, y desde esta parte existencial, ¿verdad? O desde esta parte humanista, uno no pregunta, uno no dice por qué, ¿verdad? Perdón, uno no dice el pero, uno dice como es que quiero comer pero tal cosa, o quiero ver tele pero tal cosa, porque eso hace como que uno le quite responsabilidad a las cosas que están uno diciendo, ¿verdad? Uno como que se justifica. Entonces tal vez uno puede decir como, quiero ver tele y tengo que hacer tarea, entonces no voy a priorizar esto, ¿verdad? Entonces es como pequeñas cosas, ¿verdad? Que uno puede ir cambiando como en el día a día, ¿verdad? Que le pueden ayudar a resignificar la vida. Hacer las cosas, hacer todo sagrado, esto es súper importante, porque a veces uno tiende como a pensar que no sé, el bañarse o el cocinar o algo que uno a veces toma por sentado porque son actividades cotidianas, no tienen valor en la vida de uno, ¿verdad? Pero cuando uno cambia como este chip a que todo es sagrado, ¿verdad? A que todo lo que yo hago tiene un significado, a que todo lo que yo hago tiene un valor, ya sea para mí mismo o para la otra persona, esto hace como que uno le dé como más significado y más importancia a las cosas que uno hace, como a pesar de que lo haga todos los días, a pesar de que sea como algo como cotidiano, ¿verdad? El dedicarse tiempo y permitir sentirse es muy importante, ¿verdad? Muchas veces en esta inmediatez no nos damos chance de sentirnos, ni nos dedicamos tiempo, ¿verdad? Simplemente a veces uno sale del baño, o se levanta, se baña, come, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces no se da uno ese chance, ¿verdad? De poder sentirse. No minimizar ningún sentimiento, como les mencionaba anteriormente. Si ustedes se sienten tristes por algo que vieron en el tele, por alguna noticia, simplemente se levantaron sintiéndose tristes, desen ese chance de poder sentirlo. O sea, eso es muy importante, porque a veces los días tristes nos llevan a que al día siguiente, cuando tengamos como mayor, un momento feliz, que apreciemos aún más ese momento de felicidad. Dedicar tiempo de calidad a nosotros y a nosotras mismas, y también a las personas con las que estamos, ¿verdad? Muchas veces uno toma por sentado la presencia de alguien y no le dedica tiempo de calidad, ¿verdad? Porque tal vez estamos acostumbrados a que esa persona siempre esté ahí, y es importante poder entregarse y dedicar tiempo de calidad a esa persona. También experimentar y hacer cosas nuevas, ¿verdad? Como les mencionaba hace poco, ya sea leer, ver películas, bailar, cantar, aprovechar las oportunidades que se presentan a pesar del miedo, ¿verdad? Esto era, bueno, en el video Facundo nos
bueno, no nos comentaba, ¿verdad? Yo quiero pensar que nos estaba comentando a nosotros directamente, pero él decía en el video, ¿verdad? Que él una vez llega a tocar a un lugar porque lo invitaron, y a él lo atienden como si fuera el cantante más famoso de todos, ¿verdad? Que él entra a un hotel, le dan una comida riquísima que él comió como 5 veces, que se bañó y luego llegó a tocar, ¿verdad? Y que todas las personas fue como, muchas gracias muchacho por venir, se nos salvó la vida, ¿verdad? Y al final ellos pensaron que él era otra persona, pensaron que era otro cantante, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, a pesar de que él se sentía como súper nervioso, de que tal vez eran como sus primeras presentaciones, ¿verdad? A pesar de que él sentía como ese miedo de fallar o de no ser querido cuando él cantara, él tomó esta oportunidad, ¿verdad? Lo vio como una oportunidad para desarrollarse como cantante y al final resultó bastante exitoso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que uno siente el miedo, ¿verdad? Y es una reacción normal del cuerpo, es importante también como agarrar esas oportunidades. También reconocer nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestras limitaciones y todo lo que tenemos a nuestro alcance y aceptarlo, ser agradecido por lo que tenemos y no compararnos con lo que las otras personas tienen, ¿verdad? No compararnos con que alguien tiene más que yo, ¿verdad? Y no sentirse mal por esto que uno tiene, ¿verdad? Es importante, como les mencionaba, hacer sagrado todo, ya sea mucho o poco que tengamos. También buscar oportunidades, ¿verdad? No esperar que nos caigan del cielo. En el momento en que nos caiga una oportunidad, tomémosla, ¿verdad? Pero también salir a buscar nuestras oportunidades, abrirnos camino. Es importante también como darle importancia, ¿verdad? O resaltar como los valores que nos inculcan a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Estos valores nos pueden ayudar a resignificar nuestra vida, ¿verdad? Si para mí lo más importante es la solidaridad y el respeto, entonces vivir una vida en la que uno respete y se rija por esos valores. Siempre buscando vivir como una vida consciente, ¿verdad? Creo que es como lo más importante, una vida realista, una vida sencilla, siempre pensando y buscando el bien colectivo. También un poco aprovechar los silencios. Yo sé que muchas veces nosotros estamos como acostumbrados a mucha bulla y a veces nos incomoda cuando en algún momento las personas hacen silencio, ¿verdad? O cuando yo estoy conmigo misma y tal vez digo como, uy, no, hay demasiado silencio, voy a poner música, ¿verdad? Es importante también aprovechar esos silencios porque es ese contacto con uno y con una misma, ¿verdad? Que uno a veces como que no se da ese chance de estar con uno y con una misma, ¿verdad? Y son momentos en los que uno se conoce, en los que uno puede ser, es consciente de tal vez cosas en las que cambió, cosas en las que haría diferente y demás. Ser agradecidos y apreciar las pequeñas o las grandes cosas. Todo este tipo de cosas nos pueden ayudar a darle sentido a nuestra vida y como le mencionaba, no hay una receta única, ¿verdad? Para todas las personas esto va a ser diferente. Tal vez lo que me ayude a mí en esta situación no me vaya a ayudar en otra, pero otra técnica me puede ayudar o lo que me vaya a ayudar a mí no le puede ayudar a otra persona, pero es importante tener como todo este tipo, digamos, como este listado, ¿verdad? De cosas para implementarlos en nuestra vida y también para poder ayudarle o facilitarle estas herramientas a alguien que las necesite. Y eso sería todo de mi parte. Perdón si me extendí mucho. Ok, ahora bien, hay veces que no nos damos cuenta de que podemos estar yendo muy rápido por el camino de la vida y que a veces, y tampoco nos damos cuenta de que a veces necesitamos parar un toque y volver a ver atrás, ver todo el camino que hemos recorrido, todo aquello que hemos logrado y a todo aquello que nos ha hecho ser quienes somos ahora mismo. Entonces, quería que entre todos hiciéramos ese ejercicio mediante una meditación guiada. Entonces, vamos a ahí donde estamos, nos vamos a poner con la espalda recta, con una postura que se nos haga cómoda. Vamos a empezar a respirar utilizando no nuestro pecho, sino
nuestra panza, nuestro estómago. Y vamos a inhalar contando hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos igual. 1, 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. Ahora cerramos los ojos y continuamos con eso, con ese ejercicio. Y vamos a intentar que venga a nuestra mente el primer recuerdo que tengamos. Mientras seguimos con la respiración. A partir de ese recuerdo, vamos a empezar a recorrer nuestra vida. Vamos a pasar primero por nuestra infancia. Nos vamos a recordar de aquellos buenos momentos, de aquellas buenas vivencias, aquellos buenos recuerdos que nos hicieron felices. También nos vamos a recordar de algunos momentos que no nos hicieron tan felices, que nos hicieron llorar. Vamos a recordar esas personas, esos amigos que tuvimos cuando éramos niños. Vamos a recordar cómo veíamos a nuestra familia en esa época. Vamos a recordar también qué queríamos ser de grandes, qué aspirábamos ser de grandes cuando éramos niños. Esos recuerdos, esas aspiraciones que quizá se mantuvieron, que quizá cambiaron. Vamos a seguir recorriendo esos años de infancia hasta que poco a poco nos vamos dando cuenta que ya estamos entrando en la adolescencia, 13 años en adelante. Esa época un poquito caótica, conflictiva para algunos, quizá para otros fue una época tranquila. Y a propósito de los conflictos, nos vamos a recordar también de esos conflictos que tuvimos con personas que fuimos conociendo, con nuestra propia familia, cómo nos reconciliamos. Lo hicimos, nos reconciliamos. ¿Qué pensamos en esos momentos? ¿Qué nos hizo replantearnos esos conflictos? Quizá en la casa, quizá en el colegio, quizá en la escuela, o donde sea que hubiéramos estado en ese momento. Ahora vamos a recordar también nuevamente esos buenos momentos, cómo fueron creciendo nuestras aspiraciones, qué nos marcó tanto de esa época, teniendo en cuenta que la adolescencia es un momento tan importante para nosotros. ¿Qué tomamos de esa época para nuestra vida adulta? Vida en la que vamos a entrar 20, 23 años en adelante. ¿Dónde estábamos en ese momento? ¿Dónde estamos en ese momento algunos? ¿Qué aspiraciones teníamos? ¿Cómo crecieron nuestras relaciones con las demás personas? ¿Qué queríamos hacer ahora que teníamos esa mayoría de edad? ¿Qué pensábamos que podíamos lograr? ¿Conseguimos independencia o no? ¿Tuvimos problemas al darnos cuenta de que ya quizá no íbamos a depender tanto de los demás?
que quizá ya teníamos cierta autonomía. Y seguimos avanzando todos esos años que aprendimos, que hemos aprendido, que aprendimos, que aprendieron las personas que nos superan en edad, qué experiencias tuvieron, qué les enseñaron esas experiencias, qué pudieron extraer de esas experiencias. Vamos a seguir recorriendo hasta donde estemos ahora y vamos a ver para atrás nuevamente. Vamos a ver todo lo que nos ha aportado ese camino, que aprendimos, cómo crecimos, gracias a todo eso que vivimos. Podemos decirle gracias a esas experiencias feas y bonitas que nos hicieron quienes somos, que quizá pudimos ser alguien más, pudimos ser distintos o distintas, pero las cosas fueron como fueron y llegamos a donde estamos ahora. Y mientras vamos abriendo los ojos, quisiera que le dijéramos gracias a todo ese recorrido que hemos tenido. Y ahora seguimos con la actividad de Camila, que sería un poco para atrás, eso. O bueno, que sería compartir. Sí. Perdón, es que, adelante, yo así. sí. No, como lo que nos decía el Iván, ¿verdad? La idea de esta actividad es que se nos vinieran como a la memoria, ¿verdad? Situaciones en las cuales, ¿qué situaciones, verdad? O cuáles situaciones le han dado sentido a nuestra vida. Entonces, la idea de esta meditación era como que tal vez trajéramos más a la conciencia un poquito alguna situación que ustedes hayan sentido que esto les devolvió el sentido a su vida o que les dio el sentido a su vida o que ustedes lo encontraron. Entonces, nos gustaría que nos lo comentaran. Pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono. La idea es como que conversemos un poquito y como que nos cuenten esas experiencias. Yo voy a comentar, doña Tina. Bueno, yo, de hecho, hace como unos 10 años, yo creo que más, un día estaba sentada en la computadora y digo, mira, voy a escribir la historia de mi vida, desde cuando me acuerdo. Y sí, la historia no está terminada porque me quedé en una etapa en la que yo tenía como unos 19 años, yo creo, más o menos. Pero yo siempre he tenido sentido a mi vida en lo que he hecho, porque fui, le digo yo a mi esposo, mi mamá me preparó, porque ella murió muy joven, ella murió a los 42 años. Y somos 11 nosotros, ¿verdad? Y ella me preparó como para que yo fuera la señora de la casa, ¿verdad? Y desde chiquita, yo me acuerdo, desde los 9 años, yo aprendí a lavar y a hacer oficio y siempre con la instrucción de mi madre, ¿verdad? Hágalo bien y ya terminé, lo voy a revisar, a ver cómo lo dejó. Y siempre era la cosa tenía que hacerse bien, ¿verdad? No con maltratos, ni golpes, ni palabras groseras, ni nada, porque eso se da, ¿verdad? Se da en algunas familias, pero ella siempre con el fin de que yo le he dicho a mi esposo, yo creo, a mí me parece que Dios le da a uno como la sabiduría de entender en qué momento uno va a partir al reino de los cielos, ¿verdad?
Y si tiene alguna tarea muy responsable, de mucho compromiso, pues buscar a alguien quien le pueda dar soporte para poder salir adelante a las personas que quedan, ¿verdad? Y así fue como yo fui instruida, siempre al pie de mis hermanos, en el hogar, cuidándolos. Yo soy la del medio, yo soy la del medio, soy la sexta. Y en un hogar grande, pues es complicado, ¿verdad? Pero siempre teníamos esa unión familiar y yo era la que dirigía ahí la pandereta, ¿verdad? Ponía reglas, yo era la que era la mamá de la casa, ¿verdad? De los más pequeños de mi trabajo y de los más grandes, corrigiendo a los grandes para que no trataran de presionar a los menores, ¿verdad? Porque se da de que a veces los más grandes quieren tener potestad y agarrarlos a ellos como servilismo, ¿verdad? Y eso yo no lo permitía, no lo permitía. Y entonces siempre estudié enfermería porque muy pequeña mi mamá ella me decía, a mí me gustaría que usted fuera enfermera. Y a mí me gustó la idea y estudié enfermería. Y siempre al frente, ¿verdad? Con la compañía de mi padre, que a pesar de que él era no es porque era mi papá, ¿verdad? Él era fisiculturista, era comerciante, tenía carnicerías y muy guapo, muy atractivo. Y cuando murió mi madre, llegaban allá en la carnicería mujeres que le proponían, ¿verdad? Porque como sabían que era viudo, entonces, ¿verdad? Y entonces él siempre lo dijo, no, yo no voy a traer una mujer aquí para que se coma a mis hijos, ¿verdad? Y así lo hizo. Nos duró muy poquito tiempo. Después de muerta mi mamá, duró mi papá 5 años, murió de un infarto. Pero siempre él ahí con nosotros, ¿verdad? Y yo sinceramente, yo me siento satisfecha con la vida el plan de vida que he llevado y que hasta ahorita, como le digo yo a mi esposo, ahorita nosotros estamos ya somos adultos mayores, tenemos 3 hijos varones, están casados, cada quien en su casa, y Dios en la de todos, ¿verdad? Y somos felices, pero siempre he dicho que la felicidad no es plena, o sea, siempre hay cositas que aparecen, pero uno va creando el estado de la felicidad el día al día, ¿verdad? Y conforme uno se sienta guiado por los principios que le dieron sus padres, emocionales como espirituales, y la capacidad de elegir lo más bueno para poder vivir en armonía. Y de verdad que no, yo no me quejo de la vida. Estoy muy agradecida con Dios y con mis padres, ¿verdad? Y ese es mi testimonio, ¿verdad? De hecho, hubo un tiempo en que ya mis hermanas adolescentes, y cómo me costaba, ¿verdad? Como todo adolescente, me costaba demasiado. Y yo le cuento a mi esposo, yo me encerraba en el baño a llorar del compromiso tan grande y la dinámica de la problemática, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, me consiguiera yo un novio que viniera de lejos y me llevara lejos, para no volver aquí porque me sentía muy afligida, ¿verdad? De no poder resolver las cosas. Y mira, resultó Manuel y me trajo a Costa Rica. Bien lejos. Y gracias a Dios, pues hemos vivido bien en armonía. Bien, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y esa es mi forma de comunicar y expresar eso, ¿verdad? Gracias. Bueno, a mí con el trajín de la vida me pasó una experiencia que en ese momento la sentí yo muy fea. Por medio de un accidente fui a parar yo a cuidados intensivos y supe lo que es estar en cuidados intensivos. Y el estar ahí lo hace a uno meditar un montón de cosas. Se vuelve como a la regresión que los hizo Iván desde pequeños. Entonces a mí por la cabeza me pasaba en ese momento mis hijos.
mi esposa, porque todavía no era abuelo. Y yo mismo le decía a Dios, ¿por qué me tiene aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasó a mí? Y yo todos los días ansiaba que fueran las 3 de la mañana, que era cuando llegaba mi hijo del medio a verme, porque solo 15 minutos tenía para las personas que llegaran. Y como éramos poquitos, llegaba mi hijo a las 3 de la mañana y disfrutaba los 15 minutos y los disfrutaba yo. Y él hizo amistad con el encargado de ahí de cuidados intensivos. Entonces, como era de madrugada, era muy poca la gente que duraba ahí, que llegaba. Entonces el enfermero le decía, quédate, y yo cualquier cosa hablo con el guardia y le digo que me estás ayudando. Y cuando llegaba mi esposa también, y cuando llegaba mi hijo, el menor también. Y yo me acuerdo que yo le decía a ellos, cuiden a su mamá, porque yo me figuraba que ya estaba en la antesala no del cielo, sino que me estaban quemando las nalgas ya. Y ahí se le viene a uno, le pasan una película de la vida, pero muy real, todo lo que fue. Y cuando a mí a los 3 días me dijo el doctor Macaya, me dice, vas para salón, ya, y te vamos a operar. Y te van a poner un filtro. Entonces, yo di gracias a Dios. Ay, mi amor. Yo di gracias a Dios porque me sacó de ahí. Me dio otra oportunidad de lo que tenía y lo que tengo. Y es muy grande, es muy grande. A mí me recuerda mucho el 2 de agosto porque era la Virgencita de los Ángeles y yo como pusieron ahí lo religioso y lo espiritual, ¿verdad? Yo me agarré de ella. Y por mi madre ha sido a la Virgen de Guadalupe también. Entonces yo me agarré de ella y le decía yo, Virgencita, pídele a Dios que me dé otra oportunidad. Y yo tenía un miedo grandísimo de entrar a la operación. Y ya cuando salí yo de ahí y ya me listaron para todo, yo iba sereno en la camilla para la cirugía. Y lo recuerdo como si fuera de ahora, que yo le dije a Tina, amor, este es el regalo del Día de las Madres. Ese día salí yo de emergencia y con un tutor. Le digo, ¿quiere ver el tutor? Y me dice, ya no quiero ver eso. Pero lo que lo fortalece a uno, y a mí me preguntaban cuando yo llegué a la fábrica, Manuel, ¿usted vio la luz en el fondo del camino? Le digo, yo no la vi, yo no vi esa luz. ¿Por qué hablan de luz? Le digo yo, porque seguro todavía no me tocaba llegar a esa luz. Y me dice, ¿qué piensa hacer ahora? ¿Se arrepiente usted de algo, de lo que vio ahí? Digo, no, yo no me arrepiento de lo que me pasó porque gracias a Dios, a mis padres y el juramento que hice yo ante Dios y hasta hoy y a esta hora, yo le he sido fiel a mi esposa. Ay, mi amor. Y eso se lo debo a Dios. Y eso lo fortalece a uno mucho, por eso hay que agarrarse uno, por qué le pasan las cosas y para qué le pasan. Muchas veces lo hacen a uno rectificar de lo que viene y prepararse. Y gracias a Dios de que tengo como 10 años, ¿verdad? 10 años que me pasó eso. 10 años de estar viviendo una vida a plenitud, ya con 2 nietos y disfrutando y pidiéndole a Dios que me lleve cuando Él quiera. Y lógico, cuidarme para sacarle el derecho a vivir y ser la felicidad plena, que nunca caiga, porque yo creo que cuando uno se le cae esa felicidad plena,
que del todo, como lo estábamos viendo en lo que lo dijo Iván, no hay felicidad plena, ni amor pleno, ni trabajo eterno, porque a mí en Vicesa me despidieron 4 veces y me contrataron 4 veces. Y todo eso me fortaleció. Y gracias a eso, yo creo que mis hijos llevan un buen ejemplo. Y como dicen de ahí, soy un libro abierto. ¿Va? Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los dos, a don Manuel y a doña Tina, por compartirnos todas estas experiencias, ¿verdad? Y sus testimonios de vida. Realmente como ellos nos los planteaban, ¿verdad? A pesar de que ambos vivieron situaciones bastante diferentes, ¿verdad? Son un claro ejemplo de cómo uno puede, a pesar de las adversidades, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, ¿verdad? Siempre podemos resignificar nuestra vida y siempre podemos encontrarle una forma, un sentido, una nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? A pesar de que a veces nos cueste un poquito, ¿verdad? Pero siempre, agarrados de lo que nosotros consideremos que es lo que más nos ayuda, ¿verdad? Ya sea la religión, ya sea la espiritualidad, ya sea nuestra familia, ya sean todas las anteriores, ¿verdad? Todo es válido, y es importante, ¿verdad? Este tipo de testimonios de vida también le ayudan a las personas a ser reforzadores, ¿verdad? A verlo como un ejemplo, ¿verdad? Como nos decía don Manuel, como ese ejemplo hacia sus hijos, hacia sus nietos y hacia las personas que están, ahí mismo, ¿verdad? Inspiración para personas que estén dentro de los hospitales, ¿verdad? A personas que estén pasando por situaciones similares, ¿verdad? Esta resiliencia, este afrontamiento que tuvo doña Tina también desde edades muy tempranas. Es muy importante, ¿verdad? Si bien en los momentos tal vez a uno le cuesta un poquito más ver eso, siempre es importante sentarse, ¿verdad? Y como decía doña Tina, ¿verdad? Sentarse y reflexionar un poquito de lo que hemos vivido y ver cómo a lo largo de nuestra vida hemos sido capaces de invertir esas situaciones, ¿verdad? De resignificarlas. Entonces, muchas gracias a los dos por compartirnos. Vamos, no sé si alguien más quería decir algo, compartirnos algo. Doña María Elena. Sí, de verdad que los testimonios son muy buenos escucharlos. Y de verdad lo que dice don Manuel, lo que dice doña Tina, es cierto. En las familias numerosas, por lo general se presentan ese tipo de situaciones. Yo lo digo porque yo al menos hemos vivido situaciones muy similares. Nosotros somos 10 en la casa y de verdad todos somos muy diferentes. Y unos hemos tenido que sacrificarnos por otros, para que unos estudien, para que otros trabajen y así sucesivamente. Entonces, eso ayuda mucho también a madurar uno. Y también es una enseñanza para las personas que están alrededor y para los mismos hermanos, ¿verdad? De verdad que yo siempre he dicho que hay que pasar por donde asustan para entender muchas cosas. El sufrir, el sufrimiento, ayuda a que uno madure y a corregir muchas cosas que uno, en las que uno erra. Pero hay que seguir adelante. Y yo siempre, en una ocasión había dicho, qué bonito que cuando yo me muera, no digan cosas feas mías. Entonces, un día, hablando con otras personas, digo yo, qué vacilón hacer una lista de las cosas que a uno le gustaría que digan cuando uno se muere. Y de verdad, nos pusimos a hacerlas y nos reíamos después y decíamos, nos las estamos creyendo, todo lo que estamos diciendo y estamos escribiendo que digan que cuando nosotros nos morimos. Entonces, yo pienso que es un ejercicio que también le puede ayudar a uno, porque a la medida en que uno lo va analizando, lo va diciendo, uno tiene que tratar de cumplir aquello que uno está escribiendo y está pensando. Entonces, es un ejercicio vacilón
y a la vez retador para uno, porque uno tiene que ver si será mentira o será cierto lo que uno está haciendo. Y eso era lo que yo quería compartirles y eso, tal vez alguien quiera hacer ese ejercicio para que vea que sí se pueden lograr muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, doña María Elena. De fijo es un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? Que nos saca un poco de la zona de confort. Podemos practicarlo, tal vez lo podamos implementar en un próximo taller, y si no, también nos queda como tarea para que lo podamos hacer desde la casa, ¿verdad? Cuando tengamos como un tiempo, cuando sintamos que es prudente hacerlo. Muchas gracias por el compartir. Gracias, con gusto. Carlos en el chat nos pone, linda experiencia de vida, difícil, dura, pero al final uno aprende a valorar más la vida después de estas experiencias, porque la vida humana es efímera, un día estamos y el otro no sabemos. Y bueno, ahora continuando, si me ayuda, ahí le van pasando la diapositiva. Más que todo vamos a ir viendo, a manera de cierre, digamos, vamos a ir viendo que el papel que han de tener los adultos en la sociedad. Entonces, más que todo era una explicación un poco empírica, digamos, sobre que muchas veces la ancianidad, digamos, implica el deterioro de algunas capacidades, mayormente físicas, pero estas se compensan en parte con la experiencia de vida acumulada en forma enriquecedora, que digamos, creo que era muy importante lo que decía María Elena de todas esas experiencias, bueno, y también lo que decía Manuel, de todas esas experiencias que nos van forjando como personas, que nos van haciendo un poco más fuertes, y que al final y al cabo creo el pasarle eso a las nuevas generaciones es de suma importancia. Yo siempre lo veía con mi mamá, por ejemplo, que, bueno, ahora que uno está, ya, o sea, no estoy súper mayor, tengo 20 años, digamos, pero que hay actitudes que yo veo que ya literalmente las copié completamente a mi mamá. Ahí es donde uno va viendo la influencia, ¿verdad? De todas estas poblaciones, adultos mayores. Y bueno, quería cerrar, digamos, ese apartado con una cita que dice que las personas adultas mayores además pueden dar testimonio de cada aspecto de la vida, como los valores humanos y culturales, morales y sociales, que no se miden en términos económicos o funcionales, y que por ello ofrecen una aportación en el ámbito laboral y además de eso en el ámbito de la responsabilidad. Y bueno, yo le agregaría, digamos, que en el sentido completo de la vida de cada persona que ustedes influencian, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Y para ir cerrando, si Iván puede pasar la presentación, quería dejarles tal vez una pregunta para que ustedes queden reflexionando gracias con este taller, que es cuáles son mis mejores aprendizajes y experiencias. Yo, por ejemplo, tengo ya mis pensamientos sobre cosas que yo, por ejemplo, ya no vuelvo a hacer porque ya pasé por ahí y no quiero, digamos, o sé que no me conviene. Y ustedes igualmente, ¿verdad? Ustedes saben que habían cosas que funcionaban en la vida de ustedes y que otras que no. Entonces, quería más que todo dejarles esa pregunta ahí como en el tintero para que ustedes la reflexionaran, que dieran una vuelta atrás en su vida y vieran todos esos momentos que pasaron, cómo una situación o una decisión determinó mucho de lo que son ahora mismo, ¿verdad? Y sí, era más que todo eso. Ahora, pasando a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, perdón, queríamos darles las gracias por estar en este taller. Hoy, el día de hoy se conectó mucha